Dios me lo bendiga, maravilloso pueblo de Dios. Mi nombre es Juan Carlos Polo. Reciban un saludo cordial con el amor de Cristo. Hoy quiero compartirle una preciosa revelación. Es muy triste también, pero es necesario que el pueblo de Dios escuche esta revelación. Hoy es jueves 23 de mayo 2024. Recibí esta revelación esta mañana. Le pido perdón porque mi voz ha estado pasando momentos difíciles, ya que he tenido que estar trabajando mucho, hermano, como en la obra y también haciendo algunas tareas que Dios me había encargado. Ya estamos en el tiempo del fin y a punto de terminar lo que Dios nos ha encargado. No ha sido fácil, pero estamos de pie por su misericordia y por su gracia. Quiero estar leyendo la palabra en el libro de Mateo 5:48. Dándole la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y digo amén. Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bendito sea su nombre. Quiero leer una palabra y luego quiero darle mi revelación de hoy. Esa revelación no es cualquier revelación, ya que en ella se me aparece Jesús y me da esta palabra. Hacía tiempo que no tenía esa experiencia con mi Señor. Sé que estaba muy ocupado en cierta tarea que el Señor me ha encargado. Quiero que lleven en oración también alguna prédica que posiblemente tendré en los Estados Unidos, porque Dios ha puesto eso en mi corazón también. Hace un tiempo atrás tuve invitaciones a ese país para predicar. Y sé que hay algunos maravillosos siervos de Dios que Dios tiene preparando para que este viaje se haga posible en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Así tendría el privilegio y el placer de conocer a algunos siervos y siervas de Dios que son sumergidos en la palabra de Dios y muy respetuosos también. Aman a Cristo y aman la sana doctrina del Señor. Dios bendiga a estos siervos y a esta sierva humilde del Señor. Si Dios me lo permite, estaremos visitándolo a ustedes en el país de los Estados Unidos. Gloria a Dios. Dice la palabra también en el libro de Mateo 5:27 en adelante. Oíste que fue dicho, no cometerá adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Escuche la palabra infierno. Jesús en toda su prédica habló muchas veces más del infierno que cualquier otra cosa. Aunque muchos no lo creen, yo estaré dando la revelación de hoy y ustedes juzguen ustedes mismos. Verso 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
que ha dado esta revelación hoy, jueves 23 de mayo 2024. Realmente, después de tener una maravillosa prédica con un grupo que tengo por ahí que Dios ha puesto, maravilloso siervo y sierva del Señor, obediente hacia la palabra. Después me quedé administrando a algunas personas, teniendo algunas conversaciones de cosas que le están aconteciendo. De repente, no sé cómo, en mi teléfono apareció una prédica de Billy Graham. Y me quedé dormido. La prédica se trataba del infierno. Y este hombre predicó tanto de esta parte del infierno que de repente entro en un sueño. Y en esta revelación yo veía que se apareció Jesús. Y este hombre predicaba tanto del infierno que de repente entro en un sueño profundo. Y veo al Señor mostrándome cuántos son las almas que están cayendo al infierno diario por su pecado. Gente que fueron siervos de Dios y que estuvieron en un tiempo firme, se dejaron llevar de la carne, hermano. Desecharon la palabra de Dios, de la santidad y la obediencia, para vivir según la carne. Y los que quieren vivir según la carne no pueden agradar a Dios, dice la palabra. En esta revelación yo veía todas las cosas que hacían que las personas se perdieran. La droga, la prostitución, el alcoholismo, la mafia y todo tipo de pecado. En esta prédica que estaba ahí mismo, yo escuchándola, al mismo tiempo teniendo la revelación, se decía en esta revelación, la única oportunidad que tienen ellos para escapar de este lugar llamado infierno es mientras estén en la tierra, consagrado a Dios y a su palabra, sumergido totalmente en la palabra de Dios. Porque muchos han descuidado su ministerio y se dejaron complacer por la carne. Abandonaron el camino de la obediencia y de la santidad y se fueron detrás de los deleites de la carne. Este es el lugar donde muchos están yendo y aún muchos seguirán yendo. Y era tan triste ver ese lugar como al día, hermano. Como no había misericordia en ese lugar. El crujir de dientes. Cómo las almas estaban en regocijo por el dolor. Y el Señor estaba quebrantado. Jesús apareció en una túnica blanca, resplandeciendo. Y tenía como un pequeño manto sobre su cabeza. Estaba triste. Y me daba esta palabra, que muchos son de sus hijos que están yendo a ese lugar por no sumergirse a su palabra ni obedecer la palabra. Se han dejado llevar de los placeres del mundo y han caído en la tentación y lazo del diablo. Yo estaba ahí tan triste, hermano. Y yo veía que todos se esforzaban, aquellos creyentes que seguían obedeciendo la palabra para no ir a ese lugar. Si se dejan morir en el pecado, este es el lugar que le corresponde. Lamentablemente, ellos no entienden cómo es tormentoso ese lugar.
donde no hay descanso por su tormento. Y este hombre, y Billy Graham, seguía predicando y hablaba de ese lugar que mucho pueden prevenirle a ese lugar si se someten a la palabra de Dios. Pero lamentablemente decía que Jesús habló más del infierno que cualquier otra cosa para que la gente no fuera a ese lugar de tormento. Lamentablemente la gente no obedece la palabra de Dios. En esta revelación veo adulterio, fornicación y todo tipo de pecado terriblemente. Gente farisea que se oponen a los siervos de Dios, tergiversando la palabra, cambiando la palabra, también iban a ese lugar. Se aparece un señor en esta revelación, muy anciano ya, tenía un batón en la mano de caminar, y ahí estaba Jesús, un poquito retirado de mí. Él es santo, mas yo soy un hombre pecador redimido por su misericordia. De repente, cuando este hombre viene, Jesús le está predicando una palabra en mi revelación, de que si no obedece la palabra, por ser un fariseo, iría a ese lugar. Y de repente ese señor dijo: ¿por qué tú no te aplicas tu prédica a ti mismo? Se lo decía Jesús. Cuando dijo esa palabra, hermano, es como si le había caído una maldición sobre ese señor anciano que ya estaba a punto de morir porque estaba enfermo. Cayó al suelo, hermano, cuando dijo esa palabra contra mi Señor. ¿Por qué el Señor no se aplica esa palabra a Él mismo? ¿Por qué no se le aplica todas estas cosas a Él también? Cayó al suelo y como que le dio un shock, un ataque del corazón, y estaba ahí intentando respirar, asfixiándose. Se acerca a Jesús y le agarra de la mano. Me acerco yo y lo agarro de su cabeza junto a mi Señor. Bendito sea Dios. No soy digno, Señor, ni aún de estar cerca de ti, por lo santo que tú eres, Señor. Y yo le decía al hombre: escúchame, escúchame, porque ya se estaba asfixiando. Acepta a Jesús ahora, o si no te vayas a ese lugar de tormento del cual el Señor te está hablando. Y el hombre no podía casi hablar, y el Señor le daba fuerza con su mano. Y el hombre dijo: te acepto, Jesús, como mi Salvador. Y en un momento expiró y se murió. Bendito sea Dios. De repente veo cómo pasa una mujer delante de mí, y había mucha casilla donde había muchos fariseos, muchos que se levantaban contra los verdaderos siervos de Dios, y también había mucha mujer ejerciendo la profesión de prostitución. Pasa una joven delante de mí y me invita a salir. Salimos y veo que voy como a un bosque. Esta joven quiere tener intimidad conmigo. Y de repente veo que esta joven, cuando me acerco a ella para tener intimidad, digo yo: pero si el Señor me está hablando del infierno, ¿cómo es posible que voy a la fornicación o al pecado de adulterio? Si ahora mismo el Señor me está hablando que el infierno es real y que muchos son los que están descendiendo a ese lugar por no obedecer su palabra. Cuando voy con la joven, aún así veía que yo era duro de Celti para escuchar. Toco a la muchacha y cuando voy a tener intimidad con ella, escucho que tiene VIH-Sida. ¿Cuántos son los que se le aconsejaron que caminaran firme y recto y que no caminaran según los deseos de la carne? Hoy en día están postrados en una cama. Hoy en día muchos están descendiendo al infierno por no someterse a la palabra de Dios. Mi Señor estaba triste. ¿Cómo
cómo mucha gente era necia en su camino, cómo muchos creyentes habían abandonado el camino de la obediencia hacia la palabra y de la santidad y se estaban sumergiendo al mundo. De repente en esta revelación veo que me le escapo a esta joven. Y esta palabra se me decía: solo la única oportunidad que tienen de escapar de ese lugar de tormento es mientras estén en vida, que se sumerjan a mi palabra y obedezcan mi palabra tal como está escrita en la Biblia. Pero muchos desean las satisfacciones del mundo, pero no podrán escapar de ese lugar llamado infierno, porque es un lugar de tormento para todo aquello que desobedece la palabra de Dios y se deleitan en los placeres del mundo y en la satisfacción de la carne antes de obedecer la palabra de Dios. No escaparán, porque ese lugar, allí no hay misericordia. Allí está el crujir de dientes. Fue tan triste como veía cómo el tiempo estaba sobre casi toda la gente que estaba viva. Y cómo su pie y su paso descendían a la puerta, a la boca del infierno. Era como si daban un paso y caían a ese lugar de tormento. Millones de almas, hermano. Habéis rechazado la palabra de Dios. Habéis amado más al mundo y la satisfacción y el pecado antes de arrepentirse y aceptar a Cristo como vuestro Señor y Salvador. Por eso la palabra nos dice: oíste que fue dicho, no cometerá adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Observe la depravación que hay en esta tierra. La vestimenta que andan las mujeres poniéndose igual que los hombres. Espíritus seductores. Espíritu inspirado por el mismo infierno a través de la persona, para hacerte caer en pecado, para que tú desciendas a ese lugar de tormento donde no hay misericordia, donde su llama nunca se apaga, donde su gusano nunca mueren y su tormento es por los siglos y de los siglos, y el crujir de dientes en ese lugar. Las almas estaban en agonía en ese lugar, sufrimiento, dolor, gimiento para venir a esta tierra y tener la oportunidad para arrepentirse. Pero ya era demasiado tarde, bendito sea Dios. Y muchos que tienen la oportunidad siguen siguiendo la corriente de este mundo, los deseos, los placeres. Mira cuántas cosas la tecnología ha traído sobre los seres humanos, cómo la gente se somete a satisfacer la carne, cómo ya no hay respeto. La inmoralidad, hermano. La gente ya no obedece a Dios. Y por eso se presentaba el infierno. Ese es el lugar de castigo para todo aquello que no obedecen la palabra de Dios. Por tanto, si tus ojos derechos te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Lo que Cristo condena no es el repentino pensamiento que Satanás pudiera poner en la mente de una persona o un deseo impropio que se origina de un momento a otro. Más bien es un mal pensamiento o deseo acompañado de la aprobación de la voluntad humana. Es el tener un deseo inmoral que procuraría satisfacción si se presentara la oportunidad. El deseo interior por el placer sexual ilícito
si se contemplara y no se resiste, es pecado. El creyente debe tener mucho cuidado de abstenerse de contemplar con agrado escenas de inmoralidad tales como las que se muestran en la película o en la literatura pornográfica. La palabra nos dice claramente así sobre estas cosas. 1 Corintios 6, 15, 18. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Estas son las palabras que Dios nos dice acerca de estos pecados que condenan el alma, hermano. Las satisfacciones de los deseos sexuales. Todas las cosas que Satanás abre en este mundo para atrapar tu alma y llevársela al infierno. Gálatas 5, 19, 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, eso te lleva al infierno. Fornicación, esto te lleva al infierno. Inmundicia, eso te lleva al infierno. Lascivia, eso te lleva al infierno. Idolatría, eso te lleva al infierno. Hechicería, eso te lleva al infierno. Enemistades, eso te lleva al infierno. Pleitos, eso te lleva al infierno. Celo, eso te lleva al infierno. Ira, eso te lleva al infierno. Contienda, eso te lleva al infierno. Disensiones, eso te lleva al infierno. Herejía, eso te lleva al infierno. Envidia, eso te lleva al infierno. Homicidios, eso te lleva al infierno. Borrachera, eso te lleva al infierno. Orgías, eso te lleva al infierno. Y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Terriblemente, hermano, todo esto pecado debemos huir de ello. Consagrarnos al Señor, obedecer su palabra. Este mundo no tiene nada para ti. El enemigo pondrá todo delante de ti a fin de cazar tu alma. Corre de este pecado. Conságrate a la palabra. Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Si usted vive conforme a esos pecados, lamentablemente no hay lugar para ti en el reino de los cielos, hermano. Era triste ver a Jesús en esta revelación, viendo cómo la humanidad se está perdiendo, hermano, por no aceptar la palabra de Dios, por no someterse a la palabra de Dios, por no rechazar el pecado. Ese lugar al día, sin piedad, sin misericordia. ¿Por qué te alejas de tu Señor? ¿Por qué no obedeces su palabra? Eres creyente y vive como el mundo. ¿No dice Primera de Juan, 2:15-17, que no améis al mundo ni las cosas que está en el mundo? ¿Por qué te deleitas en las cosas de esta tierra, de este mundo, que condenan tu alma? ¿Por qué no obedeces a tu Señor? ¿Por qué te deja satisfacer de los deseos de este mundo que condena tu alma? Colosenses 3:5. La vida antigua y la nueva. Hacé morir pues lo terrenal,
en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Oye, cómo nos aconseja la palabra: que hagamos morir estas cosas que condenan tu alma para irte a ese lugar llamado infierno. Según de Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye, dice el Señor, huye también de las pasiones juveniles. Observe cómo están esa plataforma de las redes sociales, cómo tienen a los jóvenes la música impía, cómo Satanás lo tiene atrapado en su esfera ahí, esperando que ellos se mueran y llevarse su alma al infierno. Dice el Señor: huye de estas cosas para que te salve. Tito 2:12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, escuche lo que dice la palabra, porque hace unos días en Dominicana una mujer cristiana se enojó conmigo porque yo le dije esa palabra mundano. Dice que eso no es bíblico. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, como verdadero siervo de Dios, hermano. No en las riendas sueltas como gente carnales que todavía no conocen la palabra de Dios ni conocen a Cristo. Porque los que quieren vivir según la carne no pueden agradar a Dios y recibirán condenación eterna. Porque se deleitaron en los placeres del mundo, en todo lo que el enemigo puso en tu camino. Renuncia a esa impiedad de inmoralidades sexuales. Corre, corre, sálvate, hijo del Dios viviente. Hebreo 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios directamente al infierno. ¿Por qué transgrede las leyes de Dios? ¿Por qué te condena? ¿Por qué te es difícil correr de estos deseos carnales y consagrarte a tu Señor? ¿Qué recompensa dará tú por tu alma? Dígame, hermano. Alabado sea el nombre de Cristo. Allá afuera no hay nada para ti. Corre de estas cosas. Porque lamentablemente son muchos los que han caído en esas tentaciones y no podrán salvarse. Lamentablemente, si desea seguir el mundo, no puede entrar al cielo. Santiago 1:4. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Nos quedamos viendo fotos de mujeres desnudas o de hombres desnudos. Nos quedamos codiciando a esos demonios seductores que están obrando a través de personas que no se someten a la palabra de Dios. 1 Timoteo 2, 9, 10. Asimismo que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestido costoso, solo dice el Señor,
sino con buena obra, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Usted es una hija de Dios. Usted no puede estar imitando al mundo, ni ser piedra de tropiezo para nadie. Primera de Pedro nos dice así claramente. Y lo está leyendo Primera de Pedro 2:11. Bendito sea Dios. Porque si nosotros no obedecemos la palabra, lamentablemente nos perderemos. ¿Qué tú harás, hermano, en ese lugar de tormento? Donde algunos quisieran tener la oportunidad que tú tienes y ya le es demasiado tarde. Viví como siervo de Dios. Amado, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os obtengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. No es posible que tú, siendo un ministro de Dios, un siervo de Dios, siga caminando como un mundano, con los deseos carnales, buscando cómo satisfacer tus apetitos según la carne. Condenará tu alma. Alabado sea el nombre de Cristo. Lamentablemente, muchos son los que han caído bajo esas tentaciones del enemigo y no podrán salvarse más. Corre de estas pasiones. Corre, hijo de Dios. Allá afuera no hay nada que te vaya a dar lo que Cristo te ofrece: vida eterna. Observa cómo el mundo está sumergido bajo el engaño del enemigo. Borrachera, adulterio, engaño, mentira, manipulación, droga. ¿No condenarán su alma? ¿A dónde irán esta persona? Segunda de Pedro 3:3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según su propia concupiscencia. Abre tus ojos. Mira cómo Satanás tiene manipulado a la persona en esta tierra. Cómo están todos en la lujuria, en los deseos de la carne, en los placeres, la bebida, la droga, el engaño, la burla, la mentira, los carnavales satánicos, Halloween. ¿Tú qué esperas para caminar firme? ¿Tú qué esperas para apartarte de todo esos pecados? ¿Quieres irte al infierno como ellos también? ¿No quieres heredar el reino celestial que Dios te promete? ¿Cómo te metes a este mundo perdido y hace tu morada en él? No siga la carne. Apártate de todo lo que condene el alma, porque esto es condenación para tu alma. Allí en el infierno ya la gente no tiene la oportunidad de salvarse, porque la única que tuvo la rechazó en esta tierra. Dice la palabra en Primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y sabe que los deseos del mundo pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice la palabra. ¿Te va a dejar condenar? ¿Te va a dejar irte al infierno? Hijo de Dios, vuelve a tu Padre Celestial. Él te está esperando con los brazos abiertos. Desechate la verdad por la mentira del diablo
en el mundo. Señor, reprenda a Satanás. En la esfera de la conversación, de la pureza sexual, tanto la mujer como el hombre tienen su responsabilidad. La mujer creyente debe procurar no vestirse de manera que atraiga la atención a su cuerpo, provocando de ese modo la tentación en los hombres y estimulando la lujuria. Vestirse sin modestia es pecado, según la palabra de Dios. Eso es pecado. Y quiero decirte que eso lo dice la palabra de Dios. Vestirse sin modestia, eso es pecado. 1 Timoteo 2:9 dice la palabra así. Asimismo que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestido costoso. Observen cómo están mucha iglesia mundana en su forma de vestir. Espíritu seductor en los altares. Dice la palabra, cuida tu salvación con temor y temblor. Porque lo que más hay son espíritus seductores en los altares. Pastores que hoy en día mandan a la sierva a cortar el vestido o la falda para que sea más corta, para ellos poder verle su pierna, su pie, para satisfacer su deseo. Oh alma adúltera, ¿no sabes que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Pues cualquiera que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En el infierno, allá hay gente procurando la oportunidad que tú tienes aquí en la tierra. Y ya es muy tarde. Primera de Pedro 3:2 al 3. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adorno de oro o de vestido lujoso. Aún aquí Dios prohíbe la prenda, hermano. No, para ella esto no es de Dios, porque la palabra prefiere en ello pisotearla para satisfacer su deseo, su lujuria. Ya no se encuentran hermosas como Dios la hizo. Alabado sea el nombre de Cristo. Al infierno irá para sierva si no obedece. Ocasión de caer. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, ni el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal.
Bendito sea Dios. Observe que aquí la palabra nos aconseja que si por tu ojo te vas a perder viendo mujeres desnudas, pornografía y estas cosas, sácate ese ojo. O si es con tu mano robando, haciendo cosas para hacer otro pecar, córtate la mano. Si es tu pie que te lleva corriendo a apresurarte a cometer pecado, córtate los pies. Es mejor que tú entres al cielo con un ojo y no es que tú tengas los dos y sea echado al infierno. Allí no hay misericordia, hermano. Sus gusanos no mueren. Su fuego nunca se apaga. Y su tormento es por los siglos y de los siglos. Haga tropezar a uno de estos pequeños. Una de las más importantes prioridades de los creyentes es dar un santo ejemplo a sus hijos mediante la vida y la enseñanza. Al hacerlo demuestran un amor sincero por ellos. También deben esforzarse diligentemente por evitar que sus hijos reciban las influencias impías del mundo. Mateo 18:6 lo dice claramente. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Los hijos deben ser cuidados por su padre, enseñándole la palabra de Dios y apartándolo de la influencia del mundo. Porque hay un lugar llamado infierno. Cuiden a vuestros hijos, hermano. Cuiden vuestra salvación con temor y temblor. Porque en el libro de San Marcos 9:43 dice ir al infierno. El infierno donde el fuego no puede ser apagado. Es tan terrible que se debe contrarrestar y rechazar toda influencia de pecado. Cueste lo que cueste, hay que dar muerte al pecado. Como dice Colosenses 3:5. La vida antigua y la nueva. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Entonces tú vivirás sin darle tregua alguna en la lucha contra él en el espíritu. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Eso nos aconseja el Señor. Efesios 6:10. La armadura de Dios. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Su palabra, meditando de noche y de día, para que tú no caigas en ese lugar. Como dice Marcos 9:49, salados con fuego. Esta frase probablemente significa que quienes se enfrentan con éxito al pecado lo harán mediante una prueba ardiente que dura toda la vida y que implica sacrificio y negación de sí mismo. Vencer al pecado en medio de la generación corrupta de este mundo no es una tarea fácil. Se requiere un esfuerzo incondicional para resistir la tentación a conformarse a este mundo perdido, depravado. Romanos 12:1-2 dice así: deberes cristianos. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No caminando como mundano, no viviendo en este mundo, satisfaciendo los deseos de la carne. Hacéis morir las obras de la carne y viviréis.
obedeciendo y sumergiéndose en la palabra. Apártense de aquellos que viven como mundanos. Se dicen ser creyentes, porque este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí, dice el Señor. Y sus doctrinas son doctrinas de hombre. Usted siga la palabra y sálvese, porque el infierno está que arde. Y veía, como me decía Jesús, la única oportunidad que usted tiene de escapar de ese lugar es mientras usted está con vida en la tierra, consagrándose a su palabra, rechazando los deseos de la carne, porque si viví conforme a la carne, moriréis. Si viví conforme al Espíritu, viviréis, pues hacer morir lo terrenal en vosotros y los deseos de la carne. Juan 16:33. Esta cosa os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Jesús. Que Dios me lo bendiga, hermano, y que la paz de Cristo sea sobre cada uno de vosotros. Que Dios derrame su Santo Espíritu en ustedes y que lo ayude a vivir en una manera santa, piadosamente, para ser perfecto y agradable delante de vuestro Padre Celestial, que todo lo ve, todo lo escudriña, todo lo sabe, todo lo escucha. Guardaos irreprensiblemente, porque Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Dios me lo bendiga.